Bienvenidos a otra edición de Un Mensaje para Ti. Te habla el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día y en esta transmisión de nuestro programa. Al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestros ministerios, horarios y cómo comunicarte con nosotros. Así que te pedimos que disfrutes de este programa. Discípulos, tuvo con sus apóstoles. Yo creo que los apóstoles se sintieron muy acomodados, muy contentos de tener el Señor. Pero en el mismo momento que el Señor compartió con ellos que su misión era temporera y que Él tendría que regresar, ellos comenzaron a sentirse un tanto incómodos. No querían enfrentar la realidad de que el Señor no estaría más con ellos presencialmente. Sin embargo, el Señor les dio unas cuantas promesas y les aseguró que aunque Él se iría, no los dejaría solos. Por eso le dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. El Señor nos prometió que su presencia estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, aunque el Señor claramente nos destacó a nosotros que el reino de Él, el Señor nos dijo: mi reino no es de este mundo. Obviamente Él se refería a ese reino celestial. Sin embargo, la extensión del reino celestial del Señor no se refiere nada más allá en el cielo. El Señor también nos dijo a nosotros: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto vino a confirmar una realidad en nuestras vidas, que el reino del Señor no solamente se circunscribe a nuestra eternidad después que nosotros cerremos nuestros ojos en este planeta. Qué bueno que hay una promesa. Yo soy feliz porque el Señor, al derramar su sangre en el Calvario, me limpió todo pecado, perdonó mis ofensas y me dio entrada y derecho a disfrute de la vida eterna. Por lo tanto, esto es una promesa grande que transforma nuestras vidas y nos da una esperanza de vida eterna. Recuerde usted, mi amado, que por más que nosotros nos esforcemos, nosotros vamos a vivir el tiempo que el Señor ha destinado para cada uno de nosotros. Hasta menos que el Señor venga a buscar su iglesia y entremos en su presencia, hasta ese día el ser humano nace, se desarrolla, crece, envejece, algunos mueren, otros mueren antes de tiempo. No hay una fecha específica, ¿no? Sin embargo, amados, hay una eternidad que está prometida y yo doy gracias a Dios por esa eternidad. ¿Está de acuerdo conmigo, no? Sabemos que si morimos vamos a la presencia del Señor. Ahora bien, pero los beneficios de esa eternidad no fueron exclusivamente para ese momento, sino que aunque Apocalipsis nos describe a nosotros y nos dice las bendiciones de estar allá en el cielo, donde dice que ya no hay más llanto, ya no hay más dolor, ya no hay enfermedades. Oiga, mi amado, no existe ninguna de las cosas que sufrimos acá en la tierra. Esas tragedias terrenales se van a acabar y eso es glorioso y yo doy gloria a Dios por ello. Pero amados, esa eternidad la podemos comenzar a vivir desde allá, y es más, estamos llamados a perseguir esa vida de eternidad mientras estamos aquí en la tierra. Vamos disfrutando de ello. Sin embargo, se requiere de nosotros que usted y yo formemos parte de este mover de Dios. Busquemos esa perspectiva. Y en este día yo quiero predicar el segundo mensaje de esta serie, y es: desarrollar la perspectiva de eternidad nos inspira a nosotros a tomar acción. Repito, desarrollar la perspectiva de eternidad nos inspira a nosotros a tomar acción. Amados, todas las promesas de la palabra, todo lo que el Señor nos ha puesto, todo lo que a lo que nosotros tenemos derecho, es una bendición enorme. Dice amén. Pero ¿sabes qué, mi amado? En la vida hay que también tomar acción. Óigame, si usted es una persona que quiere ejercer su fe y usted dice: bueno, yo por fe me voy a plantar aquí en mi casa, me voy a sentar delante de la tele, me voy a poner a ver Netflix, Hulu y todas las cosas que sean, y no voy a hacer absolutamente nada porque yo declaro que el Señor me va a mandar el dinero aquí. Óigame, cómprese una silla bien cómoda y un buen cojín, porque usted va a tener que esperar toda la vida para que eso suceda. Eso no es así. La misma Escritura nos dice claramente, nos lo dice, que el que quiera comer, ¿qué? El que quiera comer, ¿qué? Trabaje.
La Escritura nos ha enviado a nosotros a ser personas que tomemos acción. El Señor nos da todas las oportunidades, nos entrega todas las oportunidades, pero nosotros tenemos que tomar acción. Precisamente, amado, está en esa parte de tomar acción es donde se encierra uno de los secretos más interesantes, más hermosos de la vida cristiana, y es el ejercicio de nuestra fe. Es precisamente ahí donde nosotros, cuando tomamos acción, es cuando tomamos la decisión de ejercer nuestra fe. La fe es aquello que está dentro de nosotros, es esa seguridad, es esa certeza que no importando las circunstancias de la vida, los problemas de la vida, las agonías de la vida, las enfermedades o las escaseces o aquellas cosas que usted piensa que ya no tienen solución, no importa ninguna de esas cosas. Cuando tenemos fe, nosotros sabemos que podemos ver todas esas circunstancias, pero Dios es mucho más grande que mis enfermedades, es más grande que mis problemas económicos, es más grande que mis aflicciones. Dios es más grande y yo me mantengo creyendo porque viene un milagro de camino para mi vida. Es promesa del Señor y yo obviamente he decidido creerle al Señor. He decidido creerle al Señor. Amados, existe dentro de la palabra un versículo que siempre a mí me llama la atención porque me coloca en directo con una realidad de lo que representa nuestra reputación y nuestra perspectiva como creyentes delante de las demás personas, las cuales no son creyentes. Nosotros vivimos todo el tiempo declarando que nuestro Señor es proveedor, es sanador, todas estas cosas. Pero, amado, tiene que haber algo mucho más. Nosotros tenemos que hacer. Y está en Hebreos capítulo 12 y verso 1, en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 12:1 dice lo siguiente. Y esto yo lo he compartido en muchas ocasiones porque este versículo es muy interesante para mí. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo este! Y le voy a explicar por qué. Fíjese cómo comienza. Por lo tanto, y mire lo que dice: ya que estamos rodeados por una enorme multitud, ¿qué dice? Una enorme multitud de testigos de la vida de fe. ¿Aló? ¿Me escucharon? Una multitud de testigos de la vida de fe. Eso indica que nosotros tenemos un montón de gente. Cuando usted es creyente de Jesucristo, cuando usted es creyente en el Señor, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, cuando usted vive la fe cristiana, mi amado, la gente tiene los ojos puestos, pero ¿sabes qué? Lo tiene puesto en ti porque tú eres representante de la vida de fe. O sea, el mundo, fíjate bien, el incrédulo se dice incrédulo porque no cree, porque todavía no ha tomado la decisión de creer más allá de una religiosidad. No ha tomado esa decisión. O sea, sin embargo, ellos entienden que aquellos que han abrazado la fe de Jesucristo tienen una vida de fe que los caracteriza. O sea, que, mis amados, hay una nube de testigos que están esperando cómo nosotros vamos a reaccionar en diversas circunstancias, en diversos momentos. Y por eso dice, una enorme multitud, dice, de testigos de la vida de fe. Entonces dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Amados, aunque este versículo, quiero hacer la aclaración, aunque este versículo destaca principalmente el cuidado que nosotros los cristianos tenemos que seguir de no afectar nuestro testimonio a causa
del pecado, también es cierto que esta porción de la Escritura es un llamado que trasciende al pecado para llegar a levantar conciencia. Escucha bien, para levantar conciencia en nosotros. Oye bien, de nuestra responsabilidad cristiana con relación a nuestro alcance comunitario. Este versículo nos hace responsables a nosotros de la gente que está a nuestro alrededor. Nos hace responsables del alcance que la iglesia cristiana debe tener en medio de las comunidades. Este versículo nos dice: tengan cuidado porque los están mirando. Y no solamente es el asunto del pecado, sino también va mucho más allá, trasciende más allá el asunto del pecado. Para todo aquello que nosotros realicemos, nos están mirando. Amados, la palabra pecado que se utiliza ahí, en el original griego que se escribió el Nuevo Testamento, los apóstoles lo escribieron en griego, el original griego utiliza un vocablo que se llama hamartia. Hamartia. Y en griego hamartia tiene un significado interesante, porque hamartia no solamente indica el cometimiento de un pecado de tipo moral o tipo criminal o el tipo que sea, no, inmoral, criminal, malintencionada, no. El pecado hamartia incluye aquellas acciones las cuales se espera que nosotros realicemos en bien de aquellos que nos están mirando. También indica, entonces por eso es que en el capítulo 4, versículo 17 de Santiago, en la Nueva Versión Internacional dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Escuchó bien? Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. En otras palabras, aquí andamos nosotros esperando a regarla bien para decir es pecado. ¿Amén o no amén? Sí, aquí andamos nosotros esperando regarla, pero bien, ahora sí que pequé. Pero la cosa no es así. La cosa nos dice a nosotros que es más seria. La cosa nos dice a nosotros, amados, que es pecado saber hacer, como dice, el que comete pecado, todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. En otras palabras, todo aquel que sabe hacer el bien, no tan solo que sé seguir la perfecta voluntad de Dios, hacer y obedecer la ley divina, pero también hacer el bien delante de aquellos seres humanos que me están mirando. Ahora bien, yo quiero que tú entiendas este principio. El Evangelio de Jesús nos inspira a nosotros. Escucha bien, el Evangelio de Jesús nos inspira a nosotros a tomar acción. Nos inspira para tomar acción como parte del ejercicio eficaz de nuestra fe. Repito, el Evangelio de Jesús no es una religión. El Evangelio de Jesús nunca intentó convertirse en una religión. El Evangelio de Jesús es la palabra de Dios predicada por el Hijo del Dios viviente, nuestro Salvador y nuestro Mesías. Y es una palabra que vino a cambiar, que vino a trastornar todo el sentido de aquella época para inspirarnos a tomar y a llevar en acción la fe que Él colocó en nuestros corazones. Amados, escucha bien. No es practicar una religión solamente. Es mucho más que eso. Es poner en acción una fe que va mucho más allá de un dogma, que va mucho más allá de una denominación, que va mucho más allá de todas esas cosas, para convertirse en un estilo de vida que verdaderamente define la base fundamental del Evangelio de Jesús. No es practicar una religión. Nosotros tenemos que ir mucho más allá. No es eso, amado. Es vivir un estilo de vida que sirva de inspiración a aquellos que nos están mirando. Dale ese aplauso grande al Señor.
No es lo mismo, amado. Nosotros podemos morirnos diciéndole a todo el mundo las cosas buenas que Jesús puede hacer, pero si tú no las muestras, ¿qué va a pasar? Si en el vecindario tú eres la señora que más odia a todo el mundo en la calle y después dice que eres cristiana, pero no te pueden ver ni en pintura porque eres mean, ¿no? No es así. No, las cosas no es así, mi amado. Nosotros tenemos que mostrar lo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dejó escrito. Yo siempre he dicho que la iglesia es el rostro del Evangelio de Jesucristo. Repito, la iglesia es el rostro del Evangelio de Jesucristo. Yo como cristiano, creo firmemente que anhelamos ganar la confianza y el respeto de la comunidad. Yo creo que cada uno de nosotros queremos eso, queremos ganar ese respeto. Sin embargo, esto es algo que nosotros no lo logramos solamente por predicar la palabra del Señor nada más. Esto conlleva también predicar, pero también mostrar con nuestros hechos lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Hay un principio que dice que la fuerza transformadora del Evangelio descansa en la acción de la palabra a través de las vidas transformadas, las cuales realmente muestran el valor intrínseco de la fe. Repito, esa fuerza transformadora del Evangelio de Jesucristo descansa precisamente en la acción que nosotros podemos darle a esa palabra para mostrar el valor profundo, el valor increíble que tiene la fe. Veamos dos puntos importantes que quiero dejar con ustedes. Y el primer punto es: si tu fe se queda solamente en tus pensamientos o en tus emociones, pregúntate, ¿será realmente fe? Cuando nosotros estamos hablando de perseguir la eternidad del Señor, vivir el reino del Señor, nosotros tenemos que comenzar a vivir el reino del Señor ahorita también. No es esperar para cuando llegue, yo me muera. No. Tenemos que empezar a vivirlo desde ahorita. Porque la gente va a creer en el reino del Señor y va a anhelar el reino del Señor cuando nosotros mostremos el reino de Dios y lo vivamos también. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Me entiendes? Así va a ser. Así que, amado, si tú te quedas solamente en tus pensamientos o en tus emociones, pregúntate si lo que tú tienes es realmente fe. Amados, esto es precisamente el punto que Santiago está haciendo en esta corta carta. Santiago, un gran apóstol, hermano de Jesús, dijo lo siguiente en Santiago capítulo 1, verso 14. Dijo: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Fíjese qué tremendo porción esa. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Aló. ¿De qué te sirve decir y por ahí mostrarte y hasta el cansancio que tienes fe si no lo demuestras con tus acciones? Si no lo demuestras con tus acciones, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Mira, amado, en esta porción el apóstol Santiago hace dos preguntas retóricas. ¿De qué sirve a uno que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Y la segunda, ¿puede esta clase de fe salvar a alguien? Pero es importante que notemos que Santiago quiere clarificar algo. Una fe que consiste únicamente en estar de acuerdo con un punto doctrinal o tal vez religioso no es fe. Una fe que consiste únicamente en estar de acuerdo con un punto doctrinal o tal vez religioso no es fe. Fe es lo que llevamos a la acción, es creerle a Dios, es creer que las promesas de Dios son verdad y es lanzarnos a alcanzar las promesas de Dios, es creer más allá de nuestra propia la parte humana de nosotros que quiere cuestionar todo, es ir mucho más allá de todo eso. En otras palabras,
Podríamos hacernos la pregunta, ¿se podría expresar una fe auténtica solamente como un sentimiento o con buenas intenciones nada más, sin llevarlo a la acción? No, Señor, con buenas intenciones no se llega al cielo. Hay mucha gente que tiene buenas intenciones, pero de ahí no pasan. Y el reino de los cielos no es para buenas intenciones, es para gente que verdaderamente decide actuar sobre la fe con la cual nosotros hemos sido bendecidos. Aleluya. La fe siempre revela la intención divina de causar un bien a través de nuestra acción y respuesta del creyente. Escucha bien, yo no estoy diciendo, porque por ahí la gente dice que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso me lo decía a mí mi abuelito todo el tiempo. Mi hijo, la Biblia dice, ayúdate que yo... Y todavía estoy buscando ese versículo en la Biblia. No lo encuentro. Y no lo encuentro sencillamente porque eso no existe. Eso es un refrán de nosotros acá. No estoy diciéndole eso, ayúdate que el Señor no necesita que nosotros intervengamos. Lo que la acción de nuestra fe es creer. Donde nadie sea capaz de creer, usted va a creer que Dios es bueno y que nunca se equivoca. Dale ese aplauso al Señor si quiere darse. La fe siempre revela la intención divina de causar un bien a través de la acción y la respuesta de el creyente. Así que, mi amado, esto es algo que nosotros tenemos que entender de esta manera. En la segunda pregunta vemos un punto interesante y es la palabra salvar. Y él utiliza un vocablo en griego para la palabra salvar que se llama sozo. Sozo. Y la palabra sozo es interesante porque significa librar, significa aplicar misericordia, hacer algo salvo. O sea, la palabra sozo es hacer algo salvo, es aplicar misericordia, es librar. En otras palabras, escuche bien, y esto es un principio, en otras palabras, esto es lo que yo quiero que tú miras. Una fe sin obras, escucha bien, una fe sin obras solamente no va a provocar a salvación, pero también no logrará nada concreto que ofrecer al pobre y al necesitado, porque esencialmente el tipo de fe es de interés propio exclusivamente. ¿Me escuchaste? Una fe sin obra no solamente no va a ayudar a que alguien se salve, sino que tampoco va a lograr nada concreto con relación al pobre y al necesitado. En Santiago capítulo 2, versos 15 y 17, mire lo que dice. Supóngase, escuche bien, para que vea lo que es estar en acción y representar el Evangelio de Jesús. Supóngase que venga un hermano o una hermana que no tiene que comer, ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué les sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora no hubo mucho amén, más que 2 o 3 por ahí. Gloria a Dios por esos amén. ¿Ah? Pero más claro que esto no sale. Fíjese, supóngase que venga un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y usted se encuentra y le dice, adiós, no te preocupes, manito, manita, yo voy a orar por ti. Voy a clamar por ti. Que tengas un buen día. Abrígate mucho, no tiene ni ropa, pero ahí te dice, abrígate mucho y aliméntate bien, que la cosa está mala. Pero no le estás dando comida, pero no le da ni alimento ni le da ropa. ¿Para qué le sirve a esa persona el que tú le digas que estás orando por ella? Con buenas intenciones no llegamos ni al cielo. Hay que tener buena intención, pero hay que tener acción. Cuando tú te encuentras con una persona que está en necesidad, sí voy a orar por ti para que Dios te ayude, pero por mientras
móntate en el coche y vamos para H-E-B y te vamos a hacer un buen mandado para que te vayas a tu casa bien llenito que te vayas. ¿Ah? Así es que hay que dejar de estar evadiendo nuestra responsabilidad. Dice, y él dijo claramente, amado, ¿cómo puede ver la fe? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, esta fe está muerta y es inútil. Segundo punto, con este voy terminando. La fe en acción indica una perspectiva enfocada en el reino. Quiero leerle aquí en Santiago capítulo 2, los versículos 18 al 23. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Qué tremendo, gracias a Dios que es el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, el que dijo estas cosas, porque si esto lo digo a decir yo, ustedes me sacan de pastor para la semana que viene. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Oye, amado, la diferencia se hace cuando tenemos una perspectiva que está enfocada en el reino de Dios. Repito, ese principio no te lo puedes perder. La diferencia se hace cuando tenemos una perspectiva que está enfocada en el reino de Dios. Santiago nos dice a nosotros que nosotros, óigame, sin acciones no podemos. Tenemos que tener fe, pero tenemos que mostrar nuestras acciones. Santiago, amado, nos está diciendo que si nosotros vamos calle abajo y miramos a alguien que está pidiendo dinero o comida o trabajo, y ahí nosotros vamos caminando calle abajo y mirando a esa persona que está allá adelantito pidiendo dinero, haciendo lo que sea, y usted va aquí. ¿Ah? O usted está en el coche y está en la luz y ve a una persona por diosero pidiendo dinero, y uno aquí, que cambie la luz a verde para salirme de aquí pronto. Se ríen porque saben que lo han hecho o lo hemos hecho. ¿Aló? ¿Right? ¿Ah? La cosa no funciona así. Yo le quiero decir aquí una cosa, amado. A mí me importa pepino que el que esté pidiendo dinero sea un drogadicto o sea un alcohólico. No me importa. Le doy el dólar o los dólares, lo que tenga, se lo voy a dar. ¿Tú sabes por qué? Porque no es mi problema juzgar la condición. Mi fe me llama a proveer en acción. Sea el nombre del Señor alabado. ¿Tú me entiendes? ¿Para qué lo use? Para mí es irrelevante. Pero si yo soy llamado cristiano y estoy tras la eternidad en los cielos, yo voy a comenzar a vivir el reino de Dios en la tierra. Y Cristo Jesús hubiese hecho ir, eso es lo mismo. Porque Cristo Jesús vino a esta tierra y por eso los judíos no lo querían. Porque Cristo Jesús se metió con los pobres, iba con los pobres, se sentaba con los pobres, fue sanando a los leprosos que nadie quería, fue levantando y resucitando al hijo de la viuda, hizo cosas, óigame, se paró allí, y yo he estado en ese lugar, mi amado, en el pozo de Jacob. Cuando llegó aquella mujer, la samaritana, yo he estado en ese lugar y me tiemblo cuando estoy allí, porque el pozo de Jacob, de los lugares en Tierra Santa, el pozo de Jacob es SCC. Ahí no hay tal cosa como que, no, es el único pozo que ha existido en toda la historia de esa región por cientos y cientos de años. Está bajo, la Iglesia Católica creó una iglesia, un templo enorme, y lo protegió
lo protegió, el pozo lo protegió, y uno baja unas escaleras y ahí debajo está. La iglesia hizo eso porque los musulmanes querían destruir ese pozo de Jacob. Lo querían destruir. Ellos construyeron eso para protegerlo. Amado, ahí en ese pozo llegó una mujer samaritana. Una mujer que iba en la tarde para que nadie la viera. Una mujer de mala reputación. Una mujer que era criticada. Y llegó allí y Jesús se le acercó. Y dame agua. Y la mujer se le quedó mirando y vio que Jesús era judío. Y le dijo, ay, pero tú estás loco. Tú no sabes a quién tú le estás pidiendo. Tú me estás pidiendo a mí, que yo que soy samaritana. Y Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que te pide de beber. Si tú supieras. Jesús se acercó con una mujer que no valía nada. Y ese día le siguió la conversación y le dijo, me salió la palabra marido, y le dijo, sí, porque has tenido 5 maridos, has tenido 5, y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Se las contó todas. Jesús no anda tapando nada, ¿ok? Para que tengan claro, Jesús no tapa cuentos. Él te los dice, pero le predicó la palabra a esa mujer y tuvo misericordia. Le dijo, vete y cuéntale a otros lo que has visto y lo que has oído. Esa fue la primera mujer evangelista registrada en la Escritura. Todavía, hasta el día de hoy, cuando usted va a la región de Samaria y usted le pregunta a un samaritano, ¿de quién es tu descendencia? Y ellos te dicen, somos descendientes de la mujer del pozo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Si Jesús hizo eso, ¿quiénes somos nosotros para andar juzgando en este planeta lo que hacer? Si tú tienes fe, muestra tu fe. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Si al transcurso de este mensaje has reconocido que necesitas a Jesús como tu Salvador personal, por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de manera positiva, entonces te invito a que nos visites al auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia en el 4519 del Mall Boulevard, aquí en Laredo, Texas. Si el mensaje de este día fue de bendición para tu vida y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamar al 956-712-2484 y pedir tu copia gratis. También puedes encontrarnos en las páginas del internet en www.icm.church. Así que Dios te bendiga y esperamos contar contigo en nuestra próxima edición.